Vilma, me decías cuando llegaste, nos contabas que venías de una manifestación, digamos, que no terminó demasiado bien, en donde, entre otras cosas, se habían echado a unos 800 operarios de Ford. No, están preparando el despido, empezaron por suspenderlos y por adelantar retiros, porque Ford dejó de fabricar el Focus en el país, y entonces quien paga la resolución es la gente, en todas las instancias. No, lo que les decía, y les traje el video, si lo tienen, es la represión a los trabajadores despedidos de Electrolux en Rosario, de una patota de la UOM. De una patota de la UOM, que estaban los trabajadores en la puerta de Electrolux, 22 despidos, y están reclamando pacíficamente la reincorporación, y la justicia, que había dicho el desalojo, retrocedió. Y entonces, ¿quién vino a hacerle la tarea? La patota de la UOM. Y en el medio, un trabajador aparentemente de la UOM, de otra empresa, tuvo un infarto y se murió ahí en la refriega. Y le quieren echar la culpa a los trabajadores de Electrolux que estaban ahí. Pero vos me estás diciendo que hay trabajadores contra trabajadores, ¿o la patota no son trabajadores? No, la patota le es el servicio a la burocracia sindical, que tienen poco de trabajadores, porque si tuvieran un poquito así de trabajadores no hubiesen hecho, porque además entre los despedidos hay un montón de mujeres también, o sea, ellos sí que no tienen problema de género, le pegan a cualquiera. Entonces, y además los muchachos, como yo digo siempre, son esos que no tienen cogote, ¿viste? Los sin cogote, esos que son así casi de cuerpo entero. Por lo grandote. Claro. Esos son los que fueron ahí a pegarles, y la verdad que es repudiable que la UOM, en lugar de ir a defender a los trabajadores del despido en la fábrica, que hayan ido a hacerle la tarea que no se animó a hacer la justicia. Sí. Y eso por un lado, y por otro lado también suspendieron por una semana a todos los trabajadores en Volkswagen, y lo que es lamentable, bueno, una buena es que sobreseyeron definitivamente a los trabajadores petroleros de Las Heras, que hace años que venían reclamando esa medida. Bueno, se logró, creo que de tanto tiempo de movilización y de reclamo en todo el país, logró ese hecho, que es muy importante, pero al mismo tiempo tuvimos el desastre de la muerte de 2 obreros en Vaca Muerta, 2 más, ya se habían muerto en lo que va del año 8. No se sabe nada de eso, la primera vez que escucho que hay muertos en Vaca Muerta. Sí, 2 ahora. Este fin de semana fueron 2 y fueron 8, y entonces ahora el dirigente sindical petrolero dice que está preocupado. Pero cuando se sentó a firmar con Macri, porque firmaron la primera reforma laboral por convenio, no sé si ustedes se acuerdan, que salieron a decir qué grande, porque tenemos que hacer Vaca Muerta, hay que relajar los derechos laborales, y este fue y firmó. Bueno, es responsable de los 10 muertos. Todos pibes jóvenes que van a a trabajar y a echar el resto para poder sobrevivir a un emprendimiento que llena de dólares a todos, a los que tienen las empresas y a los que tienen las contratadas, que son todas de los mismos. Todas esas muertes se deben a riesgos de claro, a que para ahorrar costos bajan las condiciones de seguridad de las empresas. Entonces, frente a esa situación, lo que se provoca es la muerte de los trabajadores, porque cuando vos no tenés seguridad, en lugares en donde son tan riesgosos, los trabajadores terminan pagando con su vida el ahorro de gasto que hacen las grandes empresas multinacionales, que se la llevan toda, porque el petróleo se lo llevan, todos se lo llevan y lo sacan y sacan las ganancias y sacan todo, y nosotros estamos pagando la nafta como la estamos pagando, la garrafa que volvió a aumentar, que no se puede ni pagar, y ellos se la llevan toda a cambio de la vida de los trabajadores. Entonces, por eso creo que es tan importante repudiar los 10 puntos del gobierno, que den una nueva reforma, de la que se va a encargar acá el compañero, una nueva reforma previsional, y piden una nueva reforma laboral
que seguramente va a ser una nueva vuelta de tuerca de estas condiciones laborales. Fuimos flexibilizados. Y el otro punto te incluye a vos, Tano, que tiene que ver con el sistema previsional, ¿no? Seguir por el mismo rumbo es seguir sacándole plata a los abuelos, destruir lo que es el sistema previsional, privatizarlo y hacer otra entregárselos al sistema financiero, como decís, Vilma. ¿Te acordás que cobraba un 5% las comisiones de los bancos? Si me habré peleado. Claro. El resultado para los bancos en ese momento eran 10.000 millones de dólares por año. El resultado que ganaban los bancos por administrar los bienes públicos de todos los trabajadores. 10.000 millones de... Sí, lamentablemente los gremios se prendieron en el paquete ese. Mi gremio Sanidad hizo una FJP. Claridad, Fuerza también. Claridad, bueno, casi pero todo. Eso no es lo más lamentable, porque al fin y al cabo fue una manera de que yo era delegada del italiano y venían y entraban los vendedores de FJP y habíamos hecho una red con los camilleros y los trabajadores y los echábamos de adentro del hospital porque le decíamos que nos venían a entregar el futuro y que nosotros no le íbamos a permitir y fuimos a dar la pelea en el sindicato porque estuvieron obligados de hacer un plenario general donde nosotros le salimos a decir que no queríamos que hicieran la FJP, queríamos que defendieran la jubilación estatal, solidaria, que era la única que nos iba, las características que era la única que nos iba a permitir incluso tener algún cierto control sobre el tema de la jubilación. ¿Por qué? Porque las AFJP perdías el control absolutamente y te hacían el verso de... Yo tenía una compañera chilena que era enfermera en la unidad coronaria, que era bravísima y era la delegada. Ella era chilena, entonces venía y contaba que ya Chile ya estaba en el desastre, ¿me entendés? Cuando lo hicieron acá. Entonces decía, no, que en Chile se reventó todo. Bueno, así no fue. No, además salía por la otra puerta del banco. Pero por eso, todo el préstamo que tomó el gobierno, que es en dólares y que tenemos que empezar a pagar desde el 2020 en adelante, lo vamos a tener que pagar nosotros y se lo llevaron todo el capital financiero que se vino a hacer la América o la Argentina o la que sea, la timba financiera clara y pura. Entonces, por eso para nosotros hay que romper con el Fondo Monetario y declarar un default soberano, dejar de pagar la deuda. Ya lo hicieron muchos países en el mundo y como mínimo investigarla. Por como ejemplo, hicieron ¿quién? en Ecuador, ¿Quién Inglaterra, Estados Unidos, todos en su momento dejaron de pagar la deuda cuando estaban en procesos de crisis. Nosotros si pagamos la deuda no tenemos salida como país, porque si no hacemos, por supuesto con esa guita inmediatamente hacer un plan de obras públicas que serían viviendas populares, que las viviendas son las que más trabajo dan, y de ahí generar trabajo para sacar el consumo, el país y todo hacia adelante. De lo contrario, no tenemos salida. Entonces, podrán decir qué te van a hacer si no pagás, y qué te van a hacer si no pagás. El problema es si pagás, no si no pagás. Porque es que para nosotros hay que romper con el fondo y dejar de pagar la deuda. Nosotros no tenemos una... ¿Esta vez va a haber unión de la izquierda o van a seguir en 18 pedacitos distintos? Sí, por eso estamos peleando. Porque de una vez por todas sea esta la vez que el FIT se decida a decir que sí, que está de acuerdo en hacer un frente que permita que la izquierda dispute poder, que tenga un espacio en serio y que en esa unidad todos tengamos referencias que haga que todo el mundo se sienta representado. ¿El FIT tiene muchas diferencias con el PO, por ejemplo? No, el FIT está integrado por el PO. Entonces, está integrado por el PO, el PTS, Izquierda Socialista. Nosotros le decimos a los compañeros que no podemos seguir esperando. Faltan 20 días para la presentación de los frentes. Entonces, si vos llegás al último día, el último día vos no terminás haciendo la unidad que todos decimos que hay que hacer hacia adelante, que incluso es la misma que discuten el peronismo y todo lo demás. ¿Qué están esperando? Por eso nosotros le decimos que basta de esperar, porque cada día que esperan. Mira, ahora vamos a la elección, estuvimos en la elección en Santa Fe divididos. ¿Qué pasó? No pasó ninguno de los dos. Las PASO santafesinas, que son terribles, porque es el 1,5%, el 2%, pero no de los votos emitidos, sino del padrón. O sea, tenés un piso de 40 y pico mil votos, cada uno, para pasar a la otra lista. Bueno, si hubiésemos ido juntos, pasábamos, porque la suma nos daba. Sin embargo, no. Y así
y ahora vamos a Córdoba, y en Córdoba estamos en una situación que va a ser el domingo. Ahora, perdóname, ¿por qué de afuera parece tan obvio? ¿Viste? Y de adentro y de también. adentro cuesta tanto. Y porque hay compañeros que son muy autoproclamatorios, que se creen que son ellos solos. Nosotros tenemos una representación nacional. Por somos ejemplo, un quien partido... tira un nombre, hacelos mierda. No, te estás buscando ¿por qué? de Si construir la estamos- unidad de cada... Ah, vos no te metas que es la izquierda, si vos sos Ya peroncha. sé, ¿cachai? pero Lo mismo que pasa pero con la te baña. digo, No, pero es cierto. Pero qué ganás si esa somos pelea. nosotros somos cuidadosos y queremos la unidad. Ahora, todo el tiempo que pasa juega Me a meto favor yo. de lo que quiere el gobierno, que es que no haya una izquierda unida que ¿Sabés por qué te lo dispute. pregunto? Porque yo vengo escuchando desde este programa desde hace por lo menos 3 años. Por lo menos desde que yo vengo. Tenemos que organizarnos. No, la tenemos que unidad de la trabajar. izquierda. Ya estamos a un mes de presentar. Por ¿Qué eso. hicieron? Entonces tiene que ser ya y tiene que ser representativo, porque no puede ser que después cuando falten 2 días digan, bueno, vamos, hagan campaña para nosotros. Así no es. Por supuesto. Vilma. No, yo creo que estamos en un momento muy difícil que están pagando los trabajadores y los sectores populares, incluso los sectores medios. Pero vos viste que empecé con todas las situaciones de despido, muerte de trabajadores, que a eso tengo que sumarle lo de los 4 choferes de la línea este de La Plata, que con la movilización lo logramos liberar, pero no del todo, están en arresto domiciliario, con autorización para ir a trabajar, pero si el trabajo es en blanco, ¿quién va a conseguir, estando con arresto domiciliario, un trabajo en blanco para poder mantener a la... Bueno, o sea, esa es Heidi, la gobernadora y la justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para nosotros, ¿por qué tenemos que seguir esperando los 600 despidos que van a venir en Ford, las suspensiones de Volkswagen, los procedimientos de crisis de los ricos, de FATE, Coca-Cola, los despidos masivos? ¿Por qué tenemos que seguir esperando una situación así a que lleguemos a diciembre y que entonces ahí recién va a haber elecciones y asumirá otro? No es así. Todos esos cambios se pueden discutir y los tenemos que discutir. Y para nosotros no tenemos que esperar que se vaya Macri, haya elecciones, todo eso, que es lo que además nos piden las direcciones sindicales. Que todas se toman su tiempo, porque el que llama un paro, como el que llamaron el otro día, no le dan continuidad. Así no es. Si este gobierno no resiste un paro de 72 horas, ¿por qué nos llaman un paro de 72 horas? Y vamos a ver lo que hace Macri